Hola, hola. Uno. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Está prendido. Ahí va. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, siempre que hay temas técnicos es una... bueno, vea, esa es la boda... No, mentira, estoy... ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Bueno, una alegría poder estar de nuevo acá con ustedes y poder abrir la escritura y poder compartir la palabra del Señor una vez más. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor. Seguimos estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a retomar el contenido que vamos a estudiar el día de hoy, se ha iniciado ya un proceso de estudiar el Evangelio de Juan, y hoy nos corresponde en el versículo 6 al versículo 13 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. El tema que vamos a estar mirando el día de hoy tiene que ver con la luz verdadera. Este pasaje, aunque son pocos versículos, es un pasaje que tiene mucha, pero mucha riqueza, muchísimo contenido deleitoso en la palabra de Dios para poder meditar en ella y poder aprender lo que la Escritura nos quiere enseñar en este día. Así que vamos a leer, si me acompañan, vamos a leer versículos 6 al 13 del capítulo 1 y luego vamos a entrar ya en el contenido y el análisis del pasaje. ¿Tienen ya el pasaje? ¿Sí? ¿Lo tienen conmigo? Bien, dice así la Escritura. Leo para ustedes, por favor, síganme ahí con su vista en el pasaje. Versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa es la porción que vamos a estar meditando en este día. Oremos y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, encomendamos en tus manos este tiempo con tu palabra. Sé tú, Señor, hablando a nuestra vida según nuestra necesidad a través de tu siervo, y usa tu palabra y que el Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Encomendamos en tus manos este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mi amado hermano, solo a modo de recordatorio, no me voy a meter en todo lo que ya se ha dado como introducción en los domingos anteriores. Solo a modo de recordatorio, recordar un par de elementos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, tenemos que entender que tiene en sí, en él, el Evangelio de Juan, es una declaración teológica profunda de la identidad de Cristo. Si hay algo que el Evangelio de Juan va a hacer, es profundizar en quién es Cristo. ¿Quién es Él en cuanto a identidad? ¿Quién es Él en cuanto a naturaleza? Pero también quién es Él en cuanto a propósito. ¿Para qué Dios envió a Cristo? Si hay algo interesante en el Evangelio de Juan, es que el Evangelio de Juan no comienza como otros evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que comienzan con una genealogía. El Evangelio de Juan no comienza así. El Evangelio de Juan comienza estableciendo un fundamento de verdad. Y el fundamento de verdad es decir, quién es el Verbo de Dios. Y en otras palabras, afirma o ratifica que este Verbo es Dios. Y habla acerca de esta identidad de lo que el pasaje o el Evangelio de Juan nos va a hablar. El pasaje específicamente que vamos a meditar hoy, y ya nos vamos a meter allí, en este pasaje vamos a encontrar algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, vamos a encontrar el concepto de la luz verdadera,
Vamos a encontrar el concepto de el testigo o el enviado de parte de Dios. Vamos a encontrar el concepto del rechazo a esta luz verdadera. Vamos a encontrar el concepto también de la receptibilidad de esta luz verdadera. Es necesario recibir esta luz verdadera, pero la realidad es que el contexto nos va a hablar que hubo un rechazo a la luz verdadera. Cuando entramos a estudiar esta porción, tenemos que colocar las verdades homiléticas fundamentales que el pasaje nos va a enseñar. La primer verdad homilética fundamental de los versículos 6 al versículo 13 tiene que ver con que la luz verdadera vino al mundo para revelar a Dios. Esa es la primer verdad homilética absoluta de la porción. O sea, esta luz vino con un propósito claro: revelar, evidenciar, mostrar al mundo quién es Dios. Pero un elemento adicional a ese es que esta luz verdadera también va a traer confrontación. Va a confrontar la oscuridad, pero también va a traer respuesta a una necesidad de la humanidad. La necesidad de entender qué es la vida eterna. Esta luz verdadera es quien va a dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Esta es la primera verdad absoluta homilética. La segunda verdad homilética absoluta del pasaje es que Jesús no es una luz más. Jesús es la luz verdadera, que trae como esencia la transformación. Mi amado hermano, hay algo que tenemos que entender. Una persona que tiene un encuentro verdadero con Cristo no puede seguir siendo el mismo. Porque la verdad absoluta del Evangelio, la verdad absoluta de la esencia de la luz, transforma, impacta, sacude mi creencia, sacude mi identidad, sacude mi moralidad. Una persona que genuinamente ha tenido un encuentro con Cristo se va a enfrentar a una realidad, la realidad de la transformación. Y eso era parte del propósito de la esencia de la luz. Parte del propósito era confrontar la oscuridad, pero también traer al hombre que ha creído en él un proceso de transformación espiritual. Mi amado hermano, vamos a estudiar los versículos 6 al 13 en 4 bloques. Vamos a extraer de esta porción 4 elementos, lo vamos a dividir en 4 verdades que el pasaje nos va a dar. ¿Está listo para entrarle? ¿Sí? Primera verdad, verdad número 1. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar allí? Mire por favor conmigo versos 6 al 8. Mire lo que va a decir la escritura. Versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar en el versículo 6 al 8? El testigo que da evidencia o anuncia la luz, que cumple su misión y tenía una gran responsabilidad, este testigo: señalar la luz. Hay algo interesante. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Juan? ¿Sabe que desde el nombre de Juan, Juan el Bautista, que alguno se llama Juan? Juan, ¿sabes qué significa tu nombre? Hoy lo vas a saber. Y vas a quedar impactado con lo que significa el nombre Juan. Es impresionante que Dios haya elegido a un mensajero que desde su nombre ya llevaba la esencia del propósito de la misión. El nombre Juan significa Jehová ha impartido gracia, o Jehová a través de Juan trae evidencia de gracia. Y recuerde el propósito del testigo. El propósito del testigo era apuntar a la luz. En otras palabras, el mensaje de Juan anunciaba la gracia. Anunciaba la gracia verdadera que iba a ser impartida a la humanidad. Es impresionante que a Dios no se le escapa un detalle de la revelación bíblica. El mero nombre del mensajero ya traía implícito el mensaje: Jehová imparte gracia.
Cuando analizamos este pasaje, tenemos que entender algunos elementos. En primer lugar, tenemos que entender que Juan era un hombre enviado. Y esta verdad de que él era un hombre enviado saca a la luz o coloca en evidencia algunas verdades que Juan entendía. Que mi amado hermano, hoy yo quiero que juntos salgamos de acá con dos cosas. La primera, que entendamos que es la luz verdadera. Pero en segundo lugar, que aprendamos lecciones como que si fuéramos Juan. Que nos podamos llevar ciertas lecciones de Juan. Juan nos transmite lecciones impresionantes para la vida cristiana. No solamente anuncia la luz verdadera, no solamente la luz verdadera es un mensaje en sí mismo, sino que Juan y su misión nos da tremendas lecciones. ¿Cuáles eran algunas cosas que Juan entendía en cuanto a su misión? Número uno, que él no era la luz. Esto es importante entenderlo, porque a veces nosotros tenemos la tendencia de tomar el lugar de la luz. Juan no era la luz. Juan entendía que él era solamente el mensajero. Juan entendía que él tenía un propósito y una misión que cumplir. Juan también entendía que su identidad estaba en la misión o cumplir la misión para la cual Dios le había designado, Dios le había llamado. También miramos en Juan que él tenía que aprender a vivir como un reflejo, no como la fuente. Y esto es importante entenderlo. Mire, hermano, solo en este punto me podría quedar un gran rato hablando. A veces nosotros no entendemos que somos simplemente el reflejo de algo mayor, el reflejo de algo que mora en nosotros, la persona de Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Juan tenía claro que no era él quien recibía el aplauso, no era él la razón del mensaje, él solo era un mensajero, que su identidad estaba en la misión que le habían encomendado, que él tenía que aprender a vivir no como la luz, sino como el reflejo de la luz, que es muy diferente. Juan también entendía lo que es aprender a vivir la humildad del ministro, la humildad del ministro del Señor. Mi amado hermano, uno de los graves peligros de la obra de Dios del ministerio, a los que somos llamados a ser misioneros o líderes o pastores o ministros, es olvidarnos que solamente estamos cumpliendo una misión. Que nosotros no somos la razón de la misión. La razón de la misión es reflejar a quien nos ha llamado. Y este es uno de los graves peligros que a veces vivimos. Pero ¿qué entendía Juan como un hombre enviado? Que él era solamente el reflejo de algo que es muy importante, de un testimonio. Y esta palabra testimonio, mi amado hermano, es una palabra clave para entender el propósito del mensajero. La palabra testimonio, quiero que entienda que es algo clave aquí. El contexto del término testimonio tiene que ver con una corte de justicia. Es un término legal. ¿Quién es el que da testimonio? El que es convocado a una corte, ¿cierto? Y el que va a una corte y da testimonio, ¿qué es lo que él tiene que hablar? ¿Qué es lo que él tiene que decir? Lo que él sabe o lo que él conoce. Él tiene que dar testimonio de algo que él sabe, de algo que él conoce, de algo que él vivió o experimentó. Y usted sabe muy bien que cuando una persona ingresa a la corte le hacen jurar en función de decir la verdad. Y ese testimonio, si es alterado en la verdad, él asume responsabilidad legal. Pero ¿cuál es su responsabilidad? Dar testimonio de la verdad. Esa era la esencia del testimonio del mensaje de Juan. La esencia del testimonio del mensaje de Juan era dar evidencia de la luz. Era apuntar a la luz. Era evidenciar que la gracia anunciada ya había llegado. La responsabilidad de Juan era que él fuera el testimonio de que la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Quiero que miremos algún par de elementos claves aquí. En primer lugar, ¿cuál era el objeto del testimonio? Dice el pasaje ahí que vino para dar testimonio de la luz. Y está hablando de Juan, está hablando de él como mensajero. La responsabilidad primaria de la misión de Juan era que él diera testimonio de la luz. De una luz que testifica por sí misma.
Una luz que en ella descansa la esencia de la verdad y de lo que el hombre estaba buscando. Juan tenía la gran responsabilidad de apuntar al testimonio según el objeto del testimonio. Él tenía que atestiguar que la luz verdadera había llegado al hombre. Mi amado hermano, hay algo importante en cuanto a este concepto de la luz, y es que realmente Cristo no necesita que ninguno de nosotros dé testimonio de Él. Pero sí había alguien que necesitaba que fuera evidente el testimonio: las tinieblas. Las tinieblas que tenían a todo el mundo, la sociedad captiva. Era necesario que Juan dijera: ahí llegó la luz que libertará del cautiverio de la oscuridad. Pero este testimonio, su objeto, el objeto de este testigo, no solamente era anunciar, sino que también había un designio, que había un propósito. El testimonio de Juan tenía un propósito, había un mensaje, había un designio, una esencia, dice el pasaje, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, por medio de su predicación. Mi amado hermano, acá hay lo que es clave en cuanto a lo que es la predicación del evangelio. ¿Sabe que la responsabilidad del predicador no es convertir el corazón del oyente? La responsabilidad del predicador es dar el testimonio. No es responsabilidad del predicador transformar el corazón del creyente. El creyente es responsable de inclinar su orgullo al mensaje del testimonio. El que escucha el mensaje es el responsable de doblegar su soberbia al testimonio recibido. Pero el testigo, la responsabilidad del testigo es simplemente comunicar por medio de su predicación la verdad del testimonio. Proclamar el mensaje del testimonio. ¿Quién es el mensaje del testimonio? Cristo. ¿Cuál era la esencia del mensaje de Juan? La esencia del mensaje de Juan era decir que hasta ese momento nadie había podido experimentar o ver la luz verdadera, pero que a partir de ese momento, aquel que venía, del cual él dijo: no soy digno ni de soltar su calzado, todo aquel que creyera en esa luz verdadera será salvo. El mensaje del testigo. Mi amado hermano, extraigamos en este primer punto algunas lecciones de Juan. Le dije que quería que nos lleváramos dos cosas a casa. Primero, entender qué es la luz verdadera. Pero en segundo lugar, que nosotros podamos extraer lecciones desde la vida de Juan también. Yo en este primer punto observo algunas lecciones clave de la vida de Juan. En primer lugar, tenemos que entender cuál es el propósito de la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero al edificio. Me refiero a los redimidos por la sangre del Cordero. La responsabilidad de la iglesia es dar testimonio. Pastor Mario decía hace un momento, nuestra responsabilidad en medio de esta convulsión mundial es proclamar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Mostrar a Cristo, reflejar a Cristo, proclamar a Cristo, evidenciar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. La iglesia existe para dar testimonio, como Juan lo dio. También tenemos que entender que nuestra autoridad no proviene de lo que somos nosotros, sino de aquel que mora en nosotros. Mi amado hermano, muchos de nosotros a veces tenemos miedo de predicar a Cristo. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces tenemos miedo de predicar. ¿Qué van a decir? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a criticar? ¿Me van a decir pandereta? O quizá siento que no sé cómo hablar de Cristo. Oiga, hermano, ¿cómo predico el evangelio? ¿Cómo se predica el evangelio? Mi amado hermano, la autoridad del mensaje no está en nosotros. Está en la esencia de aquel que nos ha rescatado a nosotros. Es tan sencillo como que simplemente usted comparta lo que Dios ya hizo en usted a través de Cristo. Y le aseguro que el testimonio de su vida por medio de un mensaje honesto impacta la vida de otros. Mi amado hermano, el ministerio no es ser luz, sino apuntar a la luz. Todo aquel que es llamado a la obra de Dios, la responsabilidad no es robar el lugar de la luz, es apuntar
hacia la luz. Y en cuarto lugar, como pastores, líderes y creyentes, mi amado hermano, somos enviados, no protagonistas. A veces uno de los graves errores que cometemos con esta gran verdad de lo que es ser testigos y dar testimonio es que a veces la soberbia o el aplauso de la gente puede enaltecer el corazón y perder de vista que no somos los protagonistas. Somos simplemente los enviados. Y cuando un siervo de Dios roba el protagonismo, su llamado empieza a decaer. Tarde o temprano caerá, porque el protagonista es Cristo. Primer parte de la gran lección. La primer parte tiene que ver con el testigo de la luz y la misión que él tenía que cumplir. Segunda parte, versículo 9, acompáñeme. Ahora vamos a estudiar un poco la verdad, la luz verdadera. ¿Quién era y qué dice la Escritura de la luz verdadera? Versículo 9. Dice el pasaje ahí, ¿lo tiene mi hermano? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y pareciera un versículo tan sencillo del cual, ¿qué le podemos sacar? Y realmente le podemos sacar mucho. Dice el pasaje que aquella luz verdadera venía con un propósito: alumbrar a todo hombre. Mi amado hermano, este pasaje es un pasaje muy interesante. En primer lugar, el versículo 9 está haciendo un paralelo de ratificación de la verdad del inicio del Evangelio. El inicio del Evangelio comienza diciendo del verbo de Dios. El versículo 9 va a ser un paralelo y va a decir que ese verbo que anuncia el versículo 1, ese verbo es la luz verdadera. Y va a empezar a entrelazar algunas verdades. Cuando el pasaje dice que es una luz verdadera, esta luz es interesante que coloca el calificativo de verdadera. Le hago una pregunta. Cuando usted está hablando con alguien y usted necesita enfatizar algo, ¿por qué lo enfatiza? ¿Por qué? Porque es importante, correcto, pero ¿por qué más también? Para corroborar, ¿sí? ¿Qué dijo? Porque es cierto. ¿Ah? Porque tiene la razón. Pero hay otro elemento también que ya está implícito en lo que dijeron. Porque existen otras versiones. Y necesita ratificar. Cuando dice, Él es la luz, no era suficiente con que dijera, Él es la luz. ¿Por qué le coloca el calificativo de verdadera? Cuando es necesario hacer un énfasis, es porque es necesario tirar por la borda otras versiones. En otras palabras, recuerde que el mensaje inicial y el propósito original de Cristo era a la nación de Israel. La nación de Israel tenía que ser el oráculo de la verdad. Recuerda, alguna vez yo hablé de esto en una prédica. ¿Qué es el oráculo? La plataforma de la comunicación de la verdad. El oráculo era el lugar donde se asentaban los líderes espirituales y comunicaban la verdad. Israel, dentro de su esencia, tenía como propósito ser el oráculo de la verdad. O sea, Israel debía reconocer la luz verdadera para luego poder hablar de la luz verdadera. Sin embargo, y lo vamos a ver en el punto más adelante, una reacción negativa en cuanto a eso. Pero volviendo a la esencia, ¿por qué ratifica que Él es la luz verdadera? Hay algunas razones. En primer lugar, porque no es una luz reflejada. Mi amado hermano, recuerde que la ley hebrea, el Pentateuco, la ley hebrea, los mandamientos, los estatutos, la Torá, todo lo que es la ley del Antiguo Testamento, es una luz reflejada. No es la luz en sí mismo. Ese mensaje que leían ellos era el reflejo de la mente y el corazón de Dios, mas no era Dios. ¿Me sigue? Entonces, lo que hasta ese momento la nación de Israel conocía era una luz reflejada, mas no la luz verdadera. Cristo no era una luz reflejada, no era una luz parcial. La revelación bíblica hasta este momento era parcial. No era absoluta y plena. Es más, y solamente la conocía la nación de Israel. Y ahorita vamos a ver un elemento en el versículo siguiente que es muy interesante. Pero en tercer lugar, tampoco es una luz filosófica. Mi amado hermano, la nación de Israel estaba llena de filosofías. Los saduceos, los herodianos,
los judaizantes, los fariseos, no solamente conocían la verdad, sino que metían filosofías humanistas. Cuando Juan ratifica a Cristo y dice Él es la luz verdadera, está tirando por la borda, de alguna manera, una verdad. Está tirando por la borda la verdad de que esta luz tenía un propósito esencial: contrastar las luces temporales del mundo de aquella época, contrastar las luces parciales de la revelación de la humanidad de aquella época, religiosidad, moralismo, filosofías. Mi amado hermano, pero no solamente esta luz dice que es verdadera y que esta luz descansa en la esencia del verbo, sino que dice que esta luz alumbraba a todo hombre. Ahora, esta frase es muy importante entenderla, mi amado hermano, porque esta frase no implica salvación universal, pero sí implica revelación universal, que son dos cosas muy diferentes. Teológicamente hablando, la salvación descansa en el creer, pero la revelación de la luz es universal. En otras palabras, el mensaje de Juan, cuando Juan dice, esa es la luz verdadera, era un mensaje abierto a toda la humanidad. Pero luego Juan va a agregar que había un condicionante para apropiarse de esa luz. Lo vamos a leer en el siguiente punto. Y tiene que ver con creer en la luz que había llegado. Cuando hablamos acerca de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, no hablamos de salvación universal, pero sí de revelación universal. Esta luz que pretendía iluminar la conciencia del hombre, la moralidad del hombre, pero también era una luz que iba a revelar el propósito del mensaje redentor del Creador. Cuando él habla de este mensaje, de la luz que iba a ser iluminada a todos los hombres, lo que va a decir es cuál es la esencia del cumplimiento de Cristo como luz verdadera. Cristo como luz verdadera va a iluminar mi entendimiento, va a marcar y transformar mi moralidad, pero también va a regenerar mi espiritualidad. Por eso decíamos, mi querido hermano, antes, que esta luz verdadera que es Cristo venía para transformar al hombre. Mi amado hermano, no sé en su caso, pero en mi caso, cuando yo entendí el Evangelio y creí en Cristo, el Señor empezó a transformar por medio de Cristo mi forma de pensar, mi intelectualidad. Empezó a cambiar mi forma de vivir, mi moralidad. Y empezó a cambiar mi necesidad espiritual, buscarle a Él. Conocer su palabra, ir en oración delante de Él, congregarme para la edificación como hijo de Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre va a transformar mi conciencia, va a marcar mi moralidad y va a renovar mi espiritualidad. Mi amado hermano, y si eso no está pasando en usted o en mí, habría que detenernos y examinar qué está pasando. Porque nadie que tiene un encuentro genuino con Cristo puede seguir siendo el mismo. Obviamente estamos en un proceso de transformación constante conforme a la imagen de Cristo, pero no puedo seguir siendo el mismo. Mi amado hermano, ¿cuál lección podemos extraer de Juan, de aquí, de este punto 2 para nosotros? Como creyentes, no existe neutralidad frente a la luz. Porque la luz siempre revela lo que somos. Cuando dice que esa luz ilumina a todo hombre, revela la realidad del hombre. Revela la verdad del hombre. Mi amado hermano, cuando usted y yo estamos mal con Dios, ¿cuáles son los pasos que normalmente damos? Nos alejamos de la oración, nos alejamos de la palabra y nos alejamos de la iglesia. Cuando un hijo de Dios está mal con Dios, huye de la luz, porque la luz revela la verdad del hombre. Cuando un hijo de Dios quiere honestamente vivir para Dios, se acerca a la luz. Y aunque la luz duele a veces, porque la luz revela mi moralidad, la luz revela mi espiritualidad, la luz revela lo que gobierna mi mente, aunque la luz duele, yo anhelo acercarme a la luz, porque estoy en un proceso de
transformación. Mire usted el síntoma natural. El síntoma natural es cuando hay apatía por la luz, me alejo de la luz, porque no existe neutralidad frente a la luz. Porque la luz siempre revela lo que soy. Tercer punto, versículo 10, por favor. 10 y 11, dicen los versículos 10 y 11. ¿Lo tiene conmigo? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es la tercera lección o el tercer bloque que quiero que analicemos juntos? El rechazo y la tragedia del rechazo. En estos versículos, mi amado hermano, saltan algunas verdades impresionantes. La luz esperada, el anhelo del libertador había llegado. La profecía se estaba cumpliendo. Y el mundo, dice que él estaba en el mundo, se personificó, ya lo sabemos, tomó forma de hombre y la verdad de Dios viene al mundo. Pero dice que el mundo no le conoció. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? El rechazo cósmico. La palabra cósmico habla del cosmos, que es la palabra original griega para hablar de el mundo y todo su sistema. El rechazo cósmico es lo primero que fue evidenciado. El creador ignorado por su creación. Dice el versículo 10 que él vino, dice él que fue el creador de todas las cosas, dice, pero el mundo no le conoció. Y en un momento vamos a extraer algunas cositas interesantes ahí. ¿Sabe qué coloca esto en evidencia? La tragedia del pecado. Cuando el pecado gobierna una sociedad, cuando el pecado gobierna autoridades, cuando el pecado gobierna la familia, cuando el pecado gobierna a los jefes de hogar, cuando el pecado gobierna, hay realidades. Lo primero es que hay una ceguera espiritual. Aunque la luz esté parada enfrente mío, no la quiero ver. Lo segundo que encontramos es que el ser humano se aliena o alienización. ¿Qué es esto? Que pierde su esencia, que pierde su identidad original, que deja de entender el propósito de la vida. El hombre en el mundo anda buscando propósito, mi amado hermano. El ser humano fue diseñado para adorar. O adora a Dios o adora a otros dioses, pero siempre buscará adorar. O adora a la persona de Cristo para libertad o adora una religiosidad para esclavitud, pero siempre buscará adorar. El corazón del hombre está lleno de búsqueda de identidad, pero el pecado lo que hizo fue que perdiéramos la esencia del diseño original. Pero el pecado también hace que el hombre esté inundado de soberbia. Usted y yo, mi amado hermano, aunque a veces luchemos con reconocer, nuestro corazón está lleno de soberbia. Mi amado hermano, hay algo común en usted y en mí, es que mientras alguien no venga y ponga el dedo en la llaga, yo voy a estar bien con esa persona. Pero el día que ese líder, el día que ese pastor, el día que ese papá, el día que esa persona pone el dedo en la llaga, ¡pum!, revienta la soberbia del hombre. Y el malo es el que tocó la llaga, no el que tiene infección en la llaga. Porque el ser humano estamos llenos de soberbia. No nos gusta que Dios toque donde más duele. No nos gusta reconocer las faltas. No nos gusta pedir perdón. No nos gusta reconocer la bajeza del corazón. Y normalmente inundamos de culpabilidad a todos los que nos rodean. Pero el culpable nunca es ¿quién? Yo. Siempre son los demás. Esto es lo que genera el rechazo cósmico de la luz verdadera. Cuando yo rechazo la luz verdadera es porque estoy inundado del dominio del pecado. Y el dominio del pecado me ciega. El dominio del pecado transforma mi identidad, destruye mi identidad. Pero el dominio del pecado hace que mi corazón esté inundado de pecado. Dice el versículo 10 que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿Sabe, mi amado hermano, que hay una frase que dice que aún el buey
conoce a su amo. No sé si alguna vez ha visto un videíto de que en algún caso un perrito que nació en una familia y esa familia lo cuidó, lo amó, lo atendió y hay un amo que lo cuida y por alguna razón el perrito se perdió. Y allá a los meses el amo va caminando por una calle y se encuentra en un tiradero de basura el perro. Y el amo se acerca, hay muchos videos de esto en las redes, el amo se acerca y le habla al perro y lo llama por su nombre y el perro al inicio mira con desconfianza, pero luego se acerca y lo huele y reacciona. No sé si han visto esos videos. Aún el buey reconoce a su amo, pero a veces la creación no reconoce al Creador. No solamente nos habla de un rechazo cósmico, sino que también nos va a hablar acerca del rechazo del pueblo del pacto. Y esto tiene que ver específicamente con la nación de Israel. Dios había hecho un pacto con la nación de Israel. Llegará de la descendencia de David el libertador, que traerá la respuesta y traerá la verdad absoluta y plena. Sin embargo, dice en el versículo 11 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mi amado hermano, cuando hablamos de esta gran verdad, hay algo que es impresionante. Israel esperaba al Mesías con ansia. Lo anhelaba, lo buscaba. Hasta el día de hoy, muchos que han rechazado a Cristo lo siguen esperando. Y por supuesto que el Mesías volverá, pero ya vino una primera vez. Israel anhelaba la presencia del Mesías, pero cuando lo tuvo adelante, no le reconoció. Y aquí esta palabra es clave. Yo quiero que preste atención a un pequeño detalle. Por favor, mire el versículo 10 conmigo. Pequeño detalle bíblico. El versículo 10 dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero observe al mundo. Dice que el mundo no lo conoció. Ahora mire el 11. El 11 ya no es el mundo. Ahora el 11 baja a algo más íntimo. Ya ahora es Israel y Cristo. Ya no es el mundo. Ahora es Israel. Verso 11. Dice el 11, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. ¿Dice eso? No. Dice los suyos no le recibieron. En esos dos versículos y esas dos palabras hay una verdad cósmica enorme. ¿Cuál es la verdad cósmica enorme, mi amado hermano? Que aún en Juan capítulo 12, más adelante, que no es el tema de hoy, pero más adelante, aún en el mismo evangelio, verso 37, dice que aún Cristo, haciendo grandes proezas y grandes milagros delante de ellos, no querían creer en él. Quiero que entienda cuál es la gran diferencia. ¿Por qué cuando Juan habla del mundo, dice no le conoció? Pero cuando habla acerca de Israel, dice no le recibieron. Hay una verdad absoluta y cósmica. Los dueños de la revelación bíblica hasta ese momento no era el mundo, era Israel. Israel era el dueño de la verdad. Israel era el dueño de la revelación bíblica. El Antiguo Testamento, la Torá, era propiedad de Israel. Israel tenía la responsabilidad de dar a conocer esa verdad al mundo, pero era evidente que el mundo quizá no le haya podido conocer porque no tenía necesariamente toda la información de él. ¿Quiénes sí tenían toda la información de él? Israel. Israel tenía la profecía. Israel era el pueblo del pacto. Israel tenía las garantías. Israel tenía la revelación bíblica, y cuando le vieron cara a cara, ya no era un tema de ignorancia, era un tema de incredulidad. Es más, si usted y yo estudiáramos Romanos más adelante, Romanos va a decir con mucha firmeza que el gran problema de Israel a lo largo de las generaciones ha sido la incredulidad. Aprendamos algunas lecciones de Juan en este punto 3. En primer lugar, mi amado hermano, estas son verdades interesantes. Israel conoció la verdad, pero cuando tuvo la verdad revelada, no la quiso reconocer, la rechazó. Mi amado hermano, usted y yo también podremos estar cerca de lo sagrado, pero aún así estar rechazando la luz.
usted y yo también podemos acostumbrarnos a una vida de religiosidad que no necesariamente garantiza ser receptivo a la verdad. Mi amado hermano, la mayor oscuridad en el corazón de un ser humano no es la ignorancia pagana. ¿Sabe cuál es la mayor oscuridad en el corazón del ser humano? Que una vez que ha sido consciente de la revelación de la luz, conscientemente la rechaza. Porque hay muchas personas en este mundo pagano que viven hundidos en el pecado, son un estilo de vida pagano, pero que no necesariamente la luz ha llegado a ellos. Pero hay muchos que la luz ya llegó a ellos. La luz ha tocado la puerta, la luz se ha anunciado, la luz se ha revelado, pero aún así hay rechazo a la revelación de la luz. Mi amado hermano, tengamos mucho cuidado usted y yo de estar tan cerca de lo sagrado, pero a la vez rechazando la luz. Cuarto y último, versículos 12 y 13, y cerramos el estudio de este pasaje. Dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que han creído a la luz y han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de parte de Dios. Y aquí se va a meter en un entorno maravilloso y no tenemos el tiempo para estudiarlo. Se llama la regeneración y la adopción. Mi amado hermano, en este último punto, lo único que quiero resaltar es el privilegio de recibir la luz. La luz es anunciada por el testimonio. La luz es revelada en su esencia en sí mismo. ¿Qué es lo que queda como dato final? O acepto o rechazo la luz. Pero recibir la luz, dice el pasaje, más a todos los que la recibieron, les otorga un derecho. Porque esta palabra es majestuosa, mi amado hermano. Cuando él dice ahí, cuando Juan dice que deben recibir a Cristo, el mismo pasaje lo define. ¿Sabe que a veces hay un conflicto de predicadores con esta frase? No, es que no debemos recibir a Jesús, debemos creer. Es cierto. No es que está mal, que a veces decimos, ¿quieres recibir a Jesús? Y a veces hay una lucha en esa frase. Pero usted observe que Juan dice que le reciben, pero una vez que dice que le reciben, define qué significa recibir. Mira el versículo conmigo, el 12, por favor. Dice Juan, verso 12. Me perdí, dice, mas a todos los que le reciben. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora mira dónde lo define, después de la coma. ¿Qué significa recibirle? A los que creen en su nombre. Lo define. Define qué significa recibir. Recibir no es una experiencia estratosférica. Recibir es que abro mi corazón, entiendo lo que soy y deposito mi fe en su nombre, en quién Él es. Y quiero que lo mire conmigo, por favor. ¿Qué significa recibir a Cristo? Recibir significa creer. Cuando decimos que Juan invita a recibir, habla acerca de confiar en su persona, en su esencia. Jesús no es solamente un rabí, Él era un rabí. Jesús no era solo un profeta, sí, era un profeta. Jesús es Dios. Es el único que puede traer vida y vida eterna. Es el único que puede traer perdón al condenado. Creer en Jesús, recibir a Jesús, es confiar en su persona, pero confiar en su obra. En lo que Él hizo, se humilló, tomó forma de hombre, fue crucificado, derramó su sangre, pero resucitó. Creer en Jesús es reconocer su divinidad también. Mi amado hermano, cuando Juan habla acerca de qué es recibir, va a hablar acerca de la esencia de la luz, no del mensajero. ¿Quién es la luz? La luz es la esencia de la vida eterna, que es Cristo. Para ir cerrando, cuando hablamos acerca de recibir, también nos dice que hay un privilegio otorgado. Y va a usar dos palabras interesantes. La palabra potestad, son esos términos que usted mira ahí en griego original, pero la palabra potestad habla acerca de adquirir un derecho.
O sea, yo adquiero un derecho. Cuando yo creo en Cristo y sé que Él es mi Salvador y creo en Él como el único que puede darme vida eterna, adquiero un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Teknon es la palabra que va a usar. Hay dos palabras en griegos para hablar de hijos y adopción. Huios y teknon. Los dos hablan de adopción. Dice que cuando creo en Cristo, recibo el derecho de ahora ser llamado hijo de Dios. Mi amado hermano, esta palabra habla de un hijo que es incorporado en la familia con todos los derechos de ser descendencia del padre del hogar. Habla acerca del derecho de haber sido cambiado de estatus, cambiado de identidad, pero también cambiado de familia. Creer en Jesús, mi amado hermano, es cambiar mi estatus. Es poder entender que ya no soy creación, ahora soy hijo de Dios. No estoy hablando de estatus en el sentido de soberbia. Estoy hablando de estatus en el sentido de una nueva identidad. ¿Quién soy ahora? Ya no estoy condenado, no soy perdido, soy redimido, rescatado. Ingreso a la familia de Dios, cambio de familia. Dios transforma el destino de mi vida. Juan destruye dos falsas enseñanzas acá de salvación. Número uno, la salvación no es por herencia, mi hermano. Yo no sé si usted creció en una familia religiosa o creyente. La salvación no es por herencia. Yo he escuchado esta frase, ustedes saben que en el Ministerio Palabra he trabajado mucho con jóvenes, ¿no? Y he escuchado estas frases con un joven. Oye, ¿y si tú te mueres hoy, a dónde vas? No, pues yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Pues yo nací en una familia cristiana. La salvación no es por herencia, pero la salvación no es por voluntad humana. No es obras que el hombre puede hacer para garantizar un perdón. Mi amado hermano, para ir cerrando, solo quiero que usted entienda cuál es el medio para ser salvo. Es la fe. ¿En dónde descansa la fuente? Es Dios. Pero ¿cuál es la causa de la salvación? La gracia de Dios. Y cerremos con algunas lecciones de Juan para nosotros, como he dicho. No solamente entender quién es la luz, sino qué nos enseña Juan a usted y a mí. Mi amado hermano, la luz no solo informa, la luz transforma. Esta salvación no es solo perdón, es filiación, o sea, es la incorporación a la familia de Dios. Cuando hablamos acerca de las lecciones que Juan nos puede dejar, tenemos que entender entonces lo que es la descripción de un verdadero cristiano. ¿Qué es un cristiano entonces? Mirando a Juan. Es alguien que recibe a Cristo creyendo en su nombre, pues creer en Él es recibirle como el inefable don de Dios, el otorgamiento de Dios por gracia. Mi amado hermano, le dejo esas preguntas de reflexión final. ¿Realmente estoy reflejando la luz o estoy compitiendo con la luz? ¿He rechazado áreas donde la luz me ha estado confrontando? ¿O reconozco que la luz está evidenciando temas de mi corazón? ¿Realmente usted podría decir hoy que usted ha recibido, creído verdaderamente en Cristo como su Salvador? Si realmente usted hoy dice, mira hermano, sí, yo recuerdo el día, el momento donde yo creí en Cristo como mi Salvador, yo le digo amén. Pero si usted no entiende que hay un momento en su vida donde usted abrió su mente y corazón a Cristo y creyó en Él, en su nombre, en su persona, en su obra, yo le invito que hoy no se vaya de este lugar sin hacerlo. Que hoy usted invite a Cristo a venir a su corazón. Porque la luz no vino para condenar inicialmente, vino para salvar. Pero quien rechaza la luz permanece en tinieblas. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de tu verdad. Gracias por Juan, Señor. Porque Juan direcciona nuestra mente y corazón a entender que Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo, es la luz verdadera. Señor, ayúdanos a compartir de esta luz verdadera en cada lugar donde estemos. Pero también, Señor,
habla a nuestro corazón. Si hay áreas donde la luz está golpeando nuestro corazón, que seamos humildes, Señor, en reconocer a la luz. Pero que también en esta hora, Señor, si hay personas acá que aún dudan de que si hoy mueren, ¿a dónde va su alma? Señor, que quizá están luchando con el hecho de reconocer que Cristo es la luz verdadera. Que en este día, Señor, no se vayan de este lugar sin reconocer a Cristo como su Salvador personal. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Viene el pastor Mario.